Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos para hablar sobre la macroeconomía. Recuerden que hemos estado conversando acerca de las variables macroeconómicas, de su concepto, de las relaciones que hay entre ellas, de la evolución de estas variables en la economía venezolana y luego pasamos con más detalle, a hablar sobre las variables premium de la economía, la más premium de todas, el PIB, y que dijimos que abarca todo una metodología de cuentas nacionales para calcular todas las variables que están relacionadas con el PIB. Y luego también haremos lo mismo con las otras dos variables importantes, como son el empleo y los precios. De forma muy resumida, enfocándonos mucho en entender cada vez mejor cómo se calculan estas variables, ¿ok? Entonces, con lo primero que quiero arrancar es con que vean unas estadísticas de la oferta y de la demanda agregada. Ya nosotros puntualizamos que la macroeconomía trata de un mercado consolidado, donde por un lado está la oferta y por el otro lado está la demanda, hemos dicho agregadas. En el sistema de cuentas nacionales lo tienen dividido entre oferta global y demanda global. Fíjense que aquí la oferta global es la suma del Producto Interno Bruto y de las importaciones de bienes y servicios, porque por supuesto esto es la oferta nacional y la oferta de bienes y servicios de origen importado. Generalmente nosotros para nuestro análisis recordarán que estas importaciones las pasamos con signo negativo para el lado de la demanda porque nos interesa entender la oferta agregada de origen nacional. ¿Okay? Otra cosa que ocurre muy particular para Venezuela es que se hace una gran separación entre lo que es el PIB petrolero y el PIB no petrolero por razones obvias, ¿verdad? El PIB petrolero tiene toda una generación de ingresos importantísima y todo un impacto sobre la economía. De hecho, nos podemos fijar que como el petróleo en el año 2007 era 68.707 bolívares a precios constantes y el total de la oferta de los bienes era 825.558. Obviamente, este bien básicamente se exporta, ¿verdad? O sea, la demanda de este bien básicamente son exportaciones. Pero fíjense que cuando este bien pasa de 68 a 37.000 en el año 2018, es decir, que sufre una caída de 46%, también se trae consigo el PIB no petróleo. Entonces, ese es el mensaje que yo trataba de transmitirles en otras ocasiones en las cuales digo que la economía venezolana es una economía que depende altamente de la renta petrolera para poder operar. ¿Okay? Entonces aquí están los impuestos y con esto tendríamos, repito, la oferta global. Del lado de la demanda global, nosotros hemos dicho que la demanda es el gasto que se hace de este ingreso que se genera aquí y que lo podemos dividir en gasto del gobierno, gasto de los hogares, gasto de las empresas y demanda externa. Entonces, fíjense aquí, tiene unos nombres un poco distintos. Se llama gasto de consumo final del gobierno, gasto de consumo final privado, la inversión se llama formación bruta de capital y la demanda externa es las exportaciones de bienes y servicios. Entonces, repito, esto es simplemente para que siempre lo estamos viendo en términos de ecuaciones, pues bueno, tengamos una primera aproximación de cómo es la cuantificación de esta información. Porque hay un punto importante aquí. Nosotros dijimos que la economía estudia comportamiento, que estudia consecuencias globales de las decisiones individuales. Eso es explicado a través de todo el marco teórico. De lo que vamos a estar hablando en todo este rato que viene, en el que estamos en esta clase, es de qué ha pasado en la economía en un año determinado. Es decir, es como que si tomáramos una foto, ya todos los agentes económicos tomaron sus decisiones y entonces lo que estamos es cuantificando cuáles fueron los montos de todas esas variables asociadas a esas decisiones.
Quiere decir que aquí ya no es un tema de intención, de comportamiento, ya esto es un tema de contabilidad. De hecho, se hace un cuadre contable donde la oferta agregada es exactamente igual a la demanda agregada y lo hemos cuadrado a través de ciertos ajustes para que los dos montos coincidan, ¿ok? No es un tema de equilibrio como es cuando lo estamos viendo de manera teórica. De hecho, cuando lo vemos de manera teórica, se llama análisis ex ante, y cuando lo vemos ya con resultados, con cifras, se llama análisis ex post de la economía, ¿ok? Entonces, bueno, repito, simplemente es esa visión general de cómo se ve una oferta agregada y una demanda agregada en la práctica. Y entonces podemos pasar a hablar un poco de la ecuación macroeconómica, donde por un lado está la oferta agregada, aquí les coloco el término nacional, y por el otro lado está la demanda agregada. Entonces hemos dicho que la ecuación macroeconómica es PIB igual a consumo más inversión, más exportaciones menos importaciones. Cuando lo presentamos así, o cuando lo vean así, es porque este consumo ya tiene incluido el consumo, el gasto de consumo del gobierno y el gasto de consumo de los particulares, ¿ok? Entonces, una cosa muy importante es entender que para calcular esta oferta que está aquí, se ha calculado por el lado de la producción y se ha calculado por el lado del ingreso. Es decir, se ha calculado el valor de las ventas y se le ha restado la compra de insumos más otros ajustes, o también se ha calculado viendo cuál ha sido la ganancia o el ingreso que ha obtenido los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Recuerden nuestra función de producción, donde está que el ingreso está en función del capital y del trabajo, ¿ok? ¿Qué se ha hecho aquí? Cuantificado cuánto es la ganancia del factor trabajo, que se llama remuneraciones a los asalariados, y cuánto es la ganancia del factor capital, que ahí incluye el capital físico y el capital financiero, y que tiene un nombre como excedente de explotación. Entonces, una vez generado ese ingreso, ¿cómo ha sido gastado por los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros? Eso es lo que llamamos la demanda agregada, ¿ok? De manera que cuando nosotros veamos esta ecuación así, igual estamos viendo, repito, oferta agregada igual a demanda agregada. ¿Qué ha pasado con las importaciones? Las hemos pasado de forma negativa para acá, y fíjense cómo nos queda la ecuación. Nos queda que por aquí la oferta, por aquí nos quedan los componentes de la demanda agregada nacionales, es decir, lo que hacen los agentes económicos dentro de la economía, y de este lado dejamos las transacciones con el resto del mundo. Entonces, lo que confirmamos aquí es, o lo que queremos hacer aquí, mejor dicho, es pasar del PIB al ingreso nacional disponible, porque es muy importante entender esa transformación que ocurre a nivel del ingreso. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el PIB, probablemente lo diga por última vez, es la producción total de bienes y servicios finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué ha pasado aquí? Un montón de empresas, ¿verdad? Han producido bienes y servicios y los hemos cuantificado aquí. Esas empresas pueden ser propiedad de residentes o de no residentes. En ese momento no importa. Y eso es lo que hace la diferencia fundamental con el ingreso nacional disponible. Porque cuando nosotros cuantificamos el ingreso nacional disponible, lo que estamos cuantificando es el ingreso que reciben los residentes de una economía, no importa dónde se hayan ganado ese ingreso, bien sea en el país o en el resto del mundo, ¿ok? Entonces, repito, eso sugiere que se hagan una serie de ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Lo primero que hacemos es que le restamos la depreciación. ¿Por qué le restamos la depreciación?
porque parte de ese PIB o parte de ese ingreso que reciben sobre todo las empresas, tienen que guardar una proporción para reponer la maquinaria y equipo cuando termine su vida útil, ¿ok? Entonces, ese es un primer ajuste. ¿Qué otro ajuste se hace? Bueno, se incluye el ingreso de factores productivos, es decir, lo que se ganaron nuestros residentes en otras economías y que decretan o contabilizan que lo traen a la economía local. Estamos hablando de si son residentes que trabajaron en otro lugar y recibieron remuneraciones, estamos hablando si son inversionistas con capital físico y entonces tuvieron unos dividendos, o si son inversionistas de capital financiero y entonces recibieron unos intereses, o tenían una posesión de activos intangibles y recibieron una regalía, o inclusive se recibieron por concepto de alquiler. ¿Ok? Entonces, repito, esto es el ingreso que reciben los residentes por el dinero que se hayan ganado en el resto del mundo. Obviamente, para que el ajuste esté bien, le tenemos que restar lo que los no residentes lograron generar en esta economía como remuneración a los asalariados o como excedente de capital, pero se llevaron a sus economías de origen, ¿ok? De manera tal que en ese primer ajuste nos vamos acercando al ingreso nacional disponible. Luego hay otro ajuste interesante que hacer y que tiene que ver con que le sumamos las transferencias corrientes recibidas y le restamos las transferencias corrientes pagadas o llevadas al exterior. Aquí es importantísimo entonces establecer el concepto de transferencia, porque nosotros en todo este proceso de lo que hablamos es de transacciones. ¿Qué son las transacciones? Dos partes están dispuestas a intercambiar un bien o servicio, ¿verdad? Y recibir a cambio un bien o servicio. Generalmente se intercambia dinero por un bien y servicio, pero hay doble direccionalidad en la operación que realizan estas dos partes. En cambio, cuando ocurre una transferencia, la cosa va en una sola dirección, es decir, se entrega un bien o servicio y no se recibe nada a cambio, es decir, no hay contraprestación en esa operación. ¿Qué tipo de ítems y se incluyen aquí? Bueno, nosotros incluimos aquí las remesas, por ejemplo. Las remesas son un ejemplo clásico. Residentes o personas que nacieron en esta economía se van a otras economías, se vuelven residentes de esas economías, pero les suministran a familiares que tienen aquí un ingreso, sin pedirle, en principio, ninguna contraprestación. ¿Ok? Otro ingreso importante, ¿cuál puede ser? Que haya, por ejemplo, un terremoto o haya un desastre natural y entonces se reciba servicios médicos, se reciba medicinas, se reciba ropa, se reciba dinero, ¿ok? Todos esos son transferencias y obviamente si es positivo aumenta el ingreso nacional disponible y si lo que estamos haciendo es lo contrario, de este país es de donde están saliendo las remesas o donde está saliendo cualquier tipo de transferencia, pues entonces el monto va a ser negativo. Con toda esa serie de ajustes, repito, llegamos al ingreso nacional disponible. Es decir, a lo que definitivamente se ganaron los nacionales de esa economía. Es más correcto decir los residentes de esa economía, porque no importa dónde hayan nacido, lo importante es que su interés económico es en esa economía donde hacen la declaración de sus impuestos y probablemente es donde viven con su familia. Obviamente, entre el gobierno, las empresas y los hogares ocurren una serie de transferencias, de transacciones, ¿ok? Pero esas, sobre todo el tema de las transacciones, se netean y lo que nos vamos a quedar es con cuánto se gastó en bienes de consumo y cuánto se gastó en bienes de capital. Es decir, cuánto de este ingreso se gastó en bienes de consumo y cuánto en bienes de capital. Luego, en el sector externo, vamos a tener contabilizado
aparte de las exportaciones netas, estos mismos elementos. ¿Por qué? Porque obviamente han sido transacciones entre los residentes de la economía con el resto del mundo. Y así como el PIB ahora genera el ingreso nacional disponible, cuando nosotros a las exportaciones de bienes y servicios le incluimos la renta por factores productivos y las transferencias, obtenemos una variable que se llama cuenta corriente. Ojo, sin plural. Cuenta corriente. La cuenta corriente entonces va a ser el saldo en bienes y servicios, en renta y en transferencia que tiene una economía con el resto del mundo. Ustedes han escuchado en otras oportunidades cuentas corrientes. Eso es un instrumento financiero, ¿verdad?, que pertenece a la banca, en el cual una persona gira contra los fondos que tienen en esas cuentas corrientes. Eso es otra cosa muy distinta a la que estamos hablando aquí. ¿Y por qué es importante hablar entonces del ingreso nacional disponible, del consumo, de la inversión y de la cuenta corriente? Bueno, porque recuerden que todo el sustento de una economía está en aumentar la producción de bienes y servicios. Y que para aumentar la producción de bienes y servicios se necesita aumentar el stock de capital. ¿Qué es lo que permite aumentar el stock de capital? El gasto que se hace en un determinado año en compra de maquinarias y equipos, lo que se tiene por variación de existencia, lo que se tiene, también ahí está incluida la depreciación, es decir, la inversión es la variable fundamental que va a permitir alimentar el saldo, el stock de capital de la economía en un periodo determinado. ¿Y cómo se puede financiar esa inversión? Recuérdense, todo se financia en economía. Bueno, una parte financiada con el ahorro nacional y la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión neta va a darnos un saldo en cuenta corriente. Entonces, importante aquí entender que vamos a tener dos posibles escenarios en un determinado año. Un escenario donde el ahorro, que es la diferencia entre el ingreso y el consumo, ¿ok? Acuérdense que el ahorro es la parte del ingreso que no se consume. Cuando ese ahorro es mayor que la inversión neta, obviamente esta diferencia va a dar un saldo positivo. ¿Qué significa esto? Que el ahorro fue suficiente para financiar la inversión y que el resto está colocado en el resto del mundo en activos financieros en otras economías. Es como si parte de nuestro ahorro, es como no, así se lee desde el punto de vista macroeconómico. Parte del ahorro nacional se utilizó para invertir en la economía y el resto fue ahorro que permitió financiar los procesos de inversión de otras economías. ¿Cuál es el otro escenario posible? Que el ahorro sea menor que la inversión, en cuyo caso esto da negativo. ¿Cómo leemos esto? Leemos que el ahorro nacional no fue suficiente para financiar la inversión y se pidió prestado al resto del mundo, se requirió parte del ahorro del resto del mundo para poder llevar a cabo nuestra inversión de ese año. ¿Ok? Ningún escenario es bueno o malo, sino que todo depende de qué se haga con esta inversión. Si esta inversión es rentable, si esta inversión permite que esta economía al año siguiente pueda seguir aumentando su producción de bienes y servicios, cualquiera de los dos escenarios le va a seguir dando solvencia, ¿ok? Cuando es una cosa muy mala, bueno, cuando por ejemplo, como en el caso de Venezuela, Venezuela tiene un ingreso asociado a una renta, que es la renta petrolera, eso hace que se genere un ahorro. Obviamente cuando esto era un ahorro, cuando la producción y el ingreso petrolero eran considerables, genera un ahorro y la inversión, no hay suficientes condiciones para que la inversión sea de calidad, la inversión termina siendo en actividades más que todo de servicios como el comercio,
o actividades que al final no son los sectores más sólidos de la economía o no son inversiones que permiten un aumento del estado de capital de forma sostenida, y lo que ocurre es que la mayor parte de ese ahorro se va al exterior a engrosar las cuentas de depósito en el exterior, de manera que eso ahí en este caso se considera como fuga de capitales, porque es un dinero que realmente serviría para que en esta economía se estuvieran generando unos niveles de inversión favorables. ¿Ok? Entonces, esta es una cuestión importantísima para entender qué es lo que ocurre en cualquier economía. ¿Ok? Otra cosa que me interesa muchísimo resaltar, que la vamos a ver en la cuantificación del flujo circular de la renta, es que nosotros dijimos que ese flujo de la renta, una parte se consume y la otra se ahorra. Este ahorro va una parte al mercado de dinero y otra parte al mercado de capitales. Aquí también la S es importante. El mercado de capitales es un mercado donde lo que se transan son activos financieros. Estamos hablando de acciones, de bonos, estamos hablando de cualquier instrumento financiero derivado de transacciones o documentos, papeles, portafolios que se manejan allí, ¿ok? Entonces, cuando yo les digo el ahorro, una parte va al mercado de dinero, les digo ese ahorro, ¿qué se hace con ese ahorro? Ese dinero se presta, ¿ok? De manera que es importante entender que cuando nosotros hablamos de liquidez monetaria, ¿verdad? Y decimos que por el lado de los pasivos la liquidez monetaria está compuesta por las monedas y billetes y los depósitos, estamos hablando que esta cantidad de dinero, ¿verdad?, está asociada a todo el proceso productivo, o sea, todo esto está concatenado, ¿ok? La cantidad de dinero la podemos ver no solamente por el lado de los pasivos, repito, como moneda y depósitos, como moneda de billete y depósito, sino que también la podemos ver por el lado de los activos, y es muy interesante entender que la cantidad de dinero por el lado de los activos está conformada por lo que nosotros hemos llamado préstamos, ¿okay?, que es el financiamiento bancario, todo el dinero que ha prestado la banca para que se pueda invertir. Y otro componente está en reservas internacionales netas, es decir, parte de esta masa monetaria está en reservas internacionales netas. ¿Por qué está en reservas internacionales netas? Está en reservas internacionales netas porque esta economía tiene transacciones con el resto del mundo, y en el resto del mundo necesitan que las operaciones se hagan en divisas. No hay transacciones en moneda nacional, sino que las transacciones se hacen en divisas. De manera que el concepto de reservas internacionales es para mí uno de los conceptos que menos se entiende en economía, porque la gente tiende a creer que las reservas internacionales son una especie de ahorro que uno tiene en el extranjero, así como cuando cualquier particular tiene una cuenta corriente en BOFA o en cualquier otro banco. No, para nada. Las reservas internacionales son activos financieros internacionales en manos de la autoridad monetaria y forman parte de toda la masa monetaria de un país. Fíjense si es importante entender eso, que cuando el presidente Chávez estaba vivo, por allá por el año 2004, empezó que para el presidente Chávez esto era una cuenta que estaba ahorrada, ¿verdad? Esto era un dinero que estaba ahorrado. Empezó a solicitar un millardito, que le dieran un millardito de esa cuenta para que él pudiera financiar la inversión. No había manera de que el presidente Chávez entendiera que cada vez que saliera dinero de las reservas internacionales, lo que estábamos era duplicando la masa monetaria, porque ya estaban las reservas internacionales cuantificadas en el sistema nacional. De hecho, no sé qué tanto ustedes que ya son más jóvenes hayan podido
interactuar o escuchar al presidente Chávez, pero como saben, era una persona bastante elocuente y que convencía a todo el mundo. Y entonces, en el año 2005 se reforma la ley del Banco Central, se decretan una cosa que llamaron reservas excedentarias y inclusive no se le dio a Chávez 1 millardito, sino que se le dieron 6 millarditos. Y tengo una reseña aquí que me parece importante compartir con ustedes. Decía en ese momento el presidente Chávez: hemos ganado una batalla. Yo comencé pidiendo 1 millardito y ahora son 6 millarditos. Esos 6 millarditos se depositaron en una cuenta que se llama FONDEM, Fondo de Desarrollo Económico, y allí se siguió depositando mucho dinero. Bueno, eso fue el comienzo del fin del Bolívar. Y ahí en adelante el Bolívar nunca pudo recuperarse de esta acción tan catastrófica. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo, cada vez que se mandaba dinero de las reservas internacionales al FONDEN, se había ya convertido eso en bolívares y lo que se hacía es que se volvía a expandir la cantidad de dinero. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, es bastante importante tener, aunque sea una noción importante, una noción general de lo que es la macroeconomía. Entonces, fíjense, vamos a, ya como hemos establecido toda esta relación, vamos a reforzar o a cerrar con unos conceptos que nos permitan, que les van a permitir a ustedes entender mejor de lo que estamos hablando y cuando estemos cuantificando ahorita el flujo circular de la red. Fíjense, la inversión bruta fija, ¿qué es? Es un agregado macroeconómico y se refiere al gasto orientado a incrementar el capital de una nación, estado, municipio o comunidad para producir bienes y servicios. Estamos hablando de maquinarias, equipos, edificios, carreteras, escuelas, ¿ok? Eso es la inversión neta. Eso incluye la depreciación, que es el apartado del que les hablé, e incluyen los inventarios. Esta inversión bruta fija es muy distinta al concepto de activo fijo que manejan las empresas. ¿Por qué? Porque en el caso del activo fijo, solamente estamos hablando de bienes tangibles o intangibles que pueden convertirse en líquido a corto plazo y normalmente son necesarios para el funcionamiento de una empresa. Estamos hablando de inmuebles, maquinarias, material de oficina, o estamos hablando de bienes intangibles como lo son permisos, patentes, marcas, derechos de traspaso, fondos de comercio. O sea, esto en manos de privados son activos, pero cuando les hablo yo o les hablamos cualquier macroeconomista de inversión bruta fija, lo que estamos diciendo es que todo el stock de capital de una economía está conformado por el stock de capital que se tiene a comienzo de año más todo el flujo de inversión nuevo que se hace en un año determinado. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta con eso, la puede hacer en este momento. Otra cosa que quiero entonces establecer es qué son activos financieros. Los activos financieros son instrumentos, son papeles que le confieren al tenedor un derecho a recibir una renta o un ingreso, ¿ok? Hay unos activos financieros que se llaman activos financieros internacionales que forman parte de las reservas internacionales. ¿Cuáles son esos? El oro monetario, que comprende el oro certificado que se encuentra en manos de las autoridades monetarias, ese oro que ya está conformado en lingotes, ¿ok? Los derechos especiales de giros, que son un tipo de instrumento que se crea o papel que se crea con el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente el Banco Central también puede tener divisas, efectivos y depósitos en el exterior, ¿ok? Todo eso forma parte de las reservas internacionales. ¿Cuáles son los activos financieros que pueden tener los particulares o el gobierno? Pues también obviamente pueden tener divisas, pueden tener efectivo, depósitos,
Además pueden tener acciones. ¿Qué son las acciones? Activo financiero emitido por una empresa que permite al tenedor un derecho aparte de las utilidades. Cuando se decretan los dividendos, se hace en base a la alícuota de cada uno de los accionistas. ¿Cuál es otro activo financiero líquido? Los bonos. Los bonos son un título de valor con plazo determinado emitido por un gobierno o empresa que otorga al poseedor del derecho la posibilidad de recibir intereses o una renta fija, y obviamente al final del vencimiento del título también se le reembolsa el capital. ¿Ok? Hay un bono especial que se llama Letras del Tesoro, que también es un activo de deuda emitido por descuento de un gobierno, y lo más importante es que suele tener una duración de 6 meses. Generalmente también se compran a descuento. El mundo financiero es todo un mundo aparte, y repito, estos son parte de los activos financieros. Otros activos financieros son los créditos que le puede conceder a alguien, a algún privado o a algún gobierno, o algún crédito que otorgue a algún banco, y están las cuentas por cobrar, que también son unos créditos comerciales. ¿Ok? Cuando hablamos de pasivos, pues obviamente estamos hablando de la otra cara de la moneda. Estamos hablando de cuando los individuos adquieren una deuda o un compromiso. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden solicitar un préstamo. Fíjense, el caso del crédito es un activo para la persona que otorga el dinero, y el préstamo es un pasivo para la persona que recibe el dinero y que va a tener que pagar al final del periodo los intereses y reponer el capital. ¿Ok? Si vemos los bonos del lado del pasivo, es del que emite el bono. El que emite el bono está emitiendo un papel y se está comprometiendo al final del periodo a pagar una prima o intereses, perdón, a pagar el capital al final del periodo, y durante el transcurso de la vida de ese bono, pues pagar intereses. ¿Ok? Entonces, con esta información, volvemos aquí arriba para puntualizar entonces que las cuentas nacionales no son más que la cuantificación de las variables asociadas al flujo circular de la renta, y se consolidan en 4 grandes cuentas. Por un lado está el PIB, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Repito, tanto por el lado de la producción y del ingreso como por el lado de la demanda, que es lo que se llama por el lado del gasto. Está el ingreso nacional disponible, que es cuando hacemos los ajustes de los que le he hablado. También en esos ajustes, como lo vemos en el flujo circular de la renta, decimos, bueno, a un ingreso que ha generado la economía le restamos los impuestos y también obtenemos el ingreso disponible. Es muy importante entonces que ese ingreso, la mayor parte se consume y la otra va a el ahorro. Este ahorro va al sistema financiero, ¿verdad? Y su propósito es financiar la inversión. Esa es la tercera gran cuenta, que se llama cuenta de acumulación y financiamiento. Y dentro de ese sector financiero, importante que está el mercado monetario con la connotación que les dije. Por el lado de los activos están los créditos y están las reservas internacionales. Del otro lado de la igualdad, es decir, este monto total es exactamente igual al monto total de las monedas y billetes y de los préstamos. Y finalmente, la última cuenta tiene que ver con las transacciones externas, es decir, con todas las transacciones reales y financieras que hace esta economía con el resto del mundo. ¿Ok? Entonces, por lo menos me interesa que tengan esa idea global de las cuentas nacionales y que los grandes conceptos los manejen. Lo hemos estado hablando desde el principio para que sea algo que ustedes, aunque nunca vayan a hacer una análisis macroeconómico, tengan igual noción cuando estén viendo sobre estos conceptos, tengan igual noción sobre todas estas variables y de la estrecha relación que hay entre los flujos reales de la economía y los flujos financieros. Todo esto es un proceso
tremendamente dinámicos donde ocurren transacciones de compra-venta que permiten cuantificar todas las variables de las que estamos hablando. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí, esta primera parte, y seguimos en la segunda hora. Bueno. Sí, profe.